Estimados estudiantes, junto con saludarles, presentamos este video que esperamos sea de gran ayuda para elegir las asignaturas de formación diferenciada en tercero y cuarto medio. Cabe señalar que en tercero y cuarto medio las asignaturas están divididas en formación general, lengua y literatura, matemática, educación ciudadana, ciencias para la ciudadanía, inglés y filosofía y psicología. Y en formación diferenciada tendrás la opción de elegir 3 asignaturas. ¿Cuáles pueden ser? A continuación te las presentamos. Bueno, la música, siendo una forma de expresión artística, a mí en lo personal me ha ayudado igual como a liberar un poco más mis emociones y a lograr trabajar de una mejor forma en equipo, ya que al final todos queremos llegar al mismo objetivo. Igual quiero mencionar que con la música y con todas las artes en general uno logra ciertas aptitudes académicas que no son adquiridas como en la escolaridad tradicional. Yo diría que lo más complejo de este FD es como apreciar la parte teórica de la música, ya que en los cursos anteriores de la enseñanza media y básica no se suele tratar mucho este tema, y la verdad es que es algo bastante interesante, aunque para muchos va a ser como nuevo. Yo le diría que si tiene como algún interés con la música o sobre aprender más allá de lo que ya sabe, que meterse a este electivo es una buena opción, ya que, como igual mencioné antes, va a aprender un poco más sobre la teoría musical, que es algo que se suele dejar de lado, y aprender en equipo. Igual puede reforzar un poco más su conocimiento sobre algún instrumento, si es que él toca, ya que igual se va a hacer como énfasis en eso. Y en general eso, que le va a servir. En tercero medio se imparte artes visuales y en cuarto medio arquitectura y diseño, y ambos nos ayudan en el desarrollo personal y a la convivencia con los demás cursos. Lo más complejo es expresar nuestras ideas con personas con las que no estamos acostumbrados a convivir el día a día. Le diría que si le gusta el área de las artes es una buena oportunidad para seguir desarrollando sus habilidades artísticas. Bueno, este FD me ha servido para ampliar mis conocimientos de lectura, para desarrollar análisis literarios, introducciones y ensayos. Lo que a mí más me costó abordar durante el desarrollo de este FD fue el tema de los análisis literarios respecto al espacio y tiempo de los textos como los poemas, y así también la comprensión lectora, ya que algunos libros tienen palabras que para mí son desconocidas. Si tienes dudas y si tienes deseos de entrar a este FD, realmente si te gusta mucho la literatura, siento que es muy importante porque te ayuda a desarrollar análisis, te ayuda a comprender, a ampliar tu vocabulario y muchas cosas más respecto al área literaria de los libros y poemas. Yo diría que me ayudó bastante a como tenerle más cariño a la lectura, por decirlo así, y también desarrollar de mejor manera mi lado creativo para poder representar distintos trabajos que tuvimos que hacer, que necesitaban tanto de la lectura como de desarrollar este lado creativo para poder expresar las cosas de mejor manera. Yo creo que, como mencioné, el tema creativo, quizás buscar maneras llamativas de poder expresar las cosas para que sea igual entretenido el tema del FD. Yo creo que le diría que si le gusta la lectura y tiene la oportunidad de desarrollar este lado creativo que va acompañado de la lectura, poder ingresar al FD y desarrollar todas estas habilidades. Bueno, a mí en lo personal me ha ayudado el tema de expresarme a través de la literatura y a través de la escritura, tanto visual como escrita. Bueno, a mí en lo personal me costó mucho adaptarme a ciertos libros que no estoy acostumbrada, y en este caso serían los clásicos literarios. En cambio, los bestsellers me fascinan. Bueno, si le gusta leer, le gusta escribir, es un muy buen FD para adquirir, reforzar muchos contenidos que ya se sabe y, bueno, poder expresarse de una mejor manera, tanto por la escritura, por la lectura, y buscar como ese apoyo que uno necesita. Me ha ayudado a generar una actitud más creativa al momento de escribir y agarrar herramientas para poder realizar trabajos como que antes nunca había realizado, como lo que es un libro álbum.
Lo más complejo fue el tener que leer algo que no me gustaba, como lo fue un bestseller. Pero ese trabajo me sirvió para ver que sí se puede tener buenos resultados a pesar de que lo que te están pidiendo no te gusta. Que si le gusta escribir, redactar, leer, escuchar e incluso editar, porque el FD se usa mucho el hecho de editar lo que haya un libro o editar tus poemas en un marco. Bueno, este FD sería para esa persona. En cuanto a mi FD, me ha ayudado a desarrollar la lógica matemática y aparte me ha añadido un conocimiento en cálculo bastante útil para mi carrera en mi caso. Creo que lo más difícil fueron los conceptos que no se ven en matemática general. Bueno, yo le diría que si le gusta la matemática, que si va a estudiar alguna ingeniería o que quiera aprender matemática avanzada porque por lo menos a mí me gusta y también lo hubiera escogido por diversión, que entre al FD, que le va a servir también. Personalmente me ayudó a ver que la solución a un problema no siempre es una fija, también me hizo ser más perseverante y tener más paciencia y ser más reflexiva. Académicamente la mayoría de carreras tienen matemáticas, entonces también ayuda para más adelante. Siento que la asistencia y continuar, o sea, uno realmente tiene que aprenderse la materia porque lo que pasó a principio de año se va a continuar pasando en distintos temas en lo que avance las unidades. Que realmente esté claro con que le gusta la matemática porque es complicado y es muy exigente y si a uno no le gusta la matemática va a ser solo sufrir. Primero que todo, en mi formación personal me ha ayudado mucho a la consistencia, a darme cuenta de que a veces lo más importante es cometer errores para poder aprender de ellos. Ha sido de mucha utilidad tanto la materia que hemos visto, tanto la forma en que nuestra profesora nos la ha enseñado. Y académicamente este es uno de los FDs más directos, por así decirlo, más directos en relación a lo que es nuestra enseñanza superior. Me ha ayudado mucho, no actualmente, por lo menos no tanto con matemáticas, pero estoy muy seguro de que me ayudará con la elección de mi carrera y probablemente con las primeras materias matemáticas que llegue a tener. Probablemente ha sido darle consistencia a la materia, debido a que a diferencia de otros FDs, la materia que ves en un inicio aquí importa tanto como la que ves en un final. No es como que puedas estudiar para una prueba y olvidarte de la materia y ya ves materia nueva. No. Lo que usas al inicio lo usas al final y viceversa. Es muy importante darle consistencia y realmente aprender en vez de simplemente pasar la materia. Le diría que lo piense bien, que no es un electivo, por así decirlo, como para todo el mundo, como puede ser algunos electivos humanistas, sino que esto está muy dirigido, como dije al inicio, con tu educación superior. Si tú tienes alguna idea en mente de qué carrera vas a tener y esa carrera se relaciona con matemáticas, diría que sí o sí vayas a este electivo porque te va a ayudar mucho. El primer año de carrera probablemente te lo simplifique mucho. Y que tampoco le tengan miedo. La profe Giselle es una de las mejores profesoras que hay y te enseña de la mejor forma que pueda haber. Es muy comprensiva y es alguien con quien puedes hablar a lo largo de tu enseñanza. Así que no tengas miedo y si realmente se relaciona con tu carrera, adelante, te va a ayudar mucho. Bueno, es como una fe de historia, entonces obviamente te ayuda como a enriquecerte con los sucesos, pero al ser como actual te hace sentir como actualizado, como que sabes por qué las cosas están como están ahora. Bueno, realmente nada, porque como ya dije es como historia súper reciente, entonces te sientes bastante identificado, de hecho muchos de los sucesos los hemos vivido, entonces no tienes que aprender ni memorizar tanto, así que es bastante sencillo. Que si quiere estudiar algo relacionado como al humanista debería tomarlo sí o sí porque le sirve en cualquier carrera. En cambio si quiere como inclinar por otras áreas no es tan necesario que lo tome, pero si es humanista sí o sí lo tiene que tomar. Bueno, yo quiero dedicarme al derecho, un área humanista, así que personalmente me ha servido harto al principio, como una introducción al fuerte, digamos, al plato fuerte. Que en lo personal lo que más me cuesta en general siempre son los trabajos manuales
Pero fuera de todo eso, los contenidos siempre me resultan amigables y bueno, sencillo. Yo recomendaría este FD principalmente a todas las personas que se interesen por una carrera humanista, porque en lo personal a mí me sirvió para eso y para cimentar a futuro. Bueno, yo diría que me ha ayudado bastante a lo que viene a ser desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y analítico en general, y en específico en aspectos relacionados a acontecimientos históricos que pudimos ver dentro del FD. Yo diría que lo más complejo de abordar ha sido, como dice el nombre del FD, comprensión histórica, poder comprender ciertos acontecimientos y analizarlos de manera adecuada. Bueno, primero que todo, que tenga en cuenta de que acá va a ser necesario que sepa, darse el tiempo de analizar, de leer y de poder comprender las distintas cosas que van a abordar dentro del electivo, y que sobre todo se dé el tiempo de hacerlo y no desaproveche la oportunidad. A nivel personal, de forma académica, no me ha contribuido mucho porque yo no aspiro a relacionarme a algo que tenga que ver con el ejercicio. Sin embargo, a nivel personal sí que ha sido de gran utilidad, ya que me ha permitido estar en forma y conocer más sobre mi propio cuerpo. No es el caso de todos, pero a mí a nivel personal lo más complejo ha sido la parte teórica, ya que desconocía y aún desconozco muchos de los términos que se utilizan. Le diría que para este FD no es necesario que a futuro quieras enfocarte en algo que esté relacionado con el ejercicio, ya que en general le sirve a cualquier persona, porque al fin y al cabo todos tenemos como un cuerpo. Bueno, la verdad es que al ser un FD relacionado con las matemáticas me ha ayudado a poder como tener un pensamiento crítico matemático más concreto y más útil en el día a día. Yo creo que el correcto aplicamiento de las fórmulas que hay, porque la verdad es que estando en este FD uno se da cuenta que tienen que aplicar muchas fórmulas distintas y todas para una función diferente. Entonces yo diría que eso es como lo más complicado, aprender a aplicarla cada una en el momento correcto. Bueno, yo le diría que si es una persona que le gustan las matemáticas y que en un futuro quisiera estudiar algo relacionado con esto, este es un FD que debería tomar sí o sí, porque aparte que no es una matemática como muy ficticia, sino que es algo que en realidad uno podría aplicar en el día a día. Este FD me ha ayudado en mi análisis y resolución de problemas, tanto matemáticos y en otras asignaturas. Lo más complejo en desarrollar en este FD ha sido las innumerables fórmulas que nos tenemos que memorizar para cada trabajo y ejercicio o prueba. A los que se quieran incluir a este FD les recomendaría que principalmente les gusten las matemáticas y sobre todo que hagan los trabajos, porque las décimas van a ser su mejor aliado para las pruebas y trabajos que tienen este FD. Yo creo que filosofía política sí ha contribuido a varias cosas de mi aspecto en mi vida, ya que es una materia que puede parecer un poco compleja, pero sí resuelve algunos problemas, como vendría siendo cómo el humano puede relacionarse ya sea con las personas o cómo éste interactúa. Es muy interesante saber cómo toda esta materia, ya que uno puede lograr entender ya no solo los filósofos, sino cómo es uno mismo. Yo creo que lo más complejo es que filosofía en sí es una palabra que bastante le tienen miedo y es algo que uno tiene que leer. Sí hay bastante lectura y que algunas veces se puede volver un poco compleja, ya que no es una fácil lectura, pero igual es fácil de resolver porque está la profesora nos guía demasiado y que nos ayuda a comprender estas incógnitas que nosotros tenemos en el desarrollo del año. Bueno, yo le diría bastantes cosas, es un electivo bastante interesante, tiene materia que en verdad ayuda para entender varias cosas, para que uno pueda igual profundizar y analizar varios aspectos. La profesora igual es una buena guía para que puedas entender. Uno no va a estar en este camino solo y que hacer los trabajos de manera autónoma, sino que la profesora igual es una buena acompañante. Tiene varios conocimientos que los va a ayudar. Entonces yo les recomiendo mucho este FD. En cuanto a formación personal, puedo decir que este FD ha sido una de las cosas más útiles que yo he tenido este año, porque ha sido algo que constantemente ha desafiado todo lo que involucra
el pensamiento sobre moral, ética, política, que finalmente son tres cosas que están constantemente presentes en nuestras vidas, ya que somos seres políticos finalmente y no podemos existir sin moral. Y la cantidad de filósofos que hemos visto hasta el momento ha sido impresionante. Y los puntos de vista que he logrado comparar hasta el momento han sido bastantes. Así que eso ha logrado que yo como tal forme una opinión bastante grande sobre lo que estamos realizando actualmente y me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal. La preparación académica, el poder estar a los tiempos con respecto o estar a tiempo con las cosas que se exigen, ya que es un FD que requiere de bastante como pensamiento como tal, ya que es filosofía finalmente y se requiere de mucha lectura, se requiere de pensar las respuestas, no llegar y decir algo, sino que pensar, analizar y después entregar algo concreto. Requiere de mucho estudio, ya que de partida para entender el punto de vista de un filósofo uno tiene que dejar de lado todo lo que piensa y ver el filósofo y después compararlo con lo que uno conoce para en base a eso formar ahí una opinión y poder responder a la pregunta. Entonces ha sido bastante desafiante, la verdad, pero se logra. Yo sinceramente le diría que lo pensara, ya que es un electivo que no va a ser fácil, es un electivo que recomiendo elegir sinceramente si quieren estudiar alguna carrera que tenga que ver con humanismo o alguna carrera que involucre pensar o ir más allá. La verdad es que se han visto hasta cosas de economía dentro del FD, así que tiene un rango muy amplio de muchas cosas que se pueden ver, pero finalmente es mejor que si no les interesa el tema, no entren, porque si no, realmente van a sufrir. Porque finalmente es muy exigente y requiere de que uno finalmente le termine gustando pensar, porque todas las semanas es un desafío distinto. Entonces, si vienen pensando así como, no, va a ser un FD fácil, no entren. Y si vienen también pensando así como, no, es filosofía, no sé por qué hay gente que piensa que la filosofía es algo sencillo, o no les gusta leer, o no les gusta redactar, no entren al FD, porque si no, les va a costar mucho. Pero es una travesía muy genial. Así que si encajan con alguna de las cosas que les dije anteriormente, o directamente les interesa saber sobre filosofía política, como la definición del FD como tal, entren, porque realmente es uno de los FD más interesantes en los que he estado. Así que eso. Este FD me ha ayudado a trabajar con demás personas, ayudarles incluso si es que necesitan alguna duda, y me motiva a trabajar en equipo. Sin duda, lo más complicado de este FD ha sido aprenderme las tantas fórmulas que tiene. Y si tuviera que aconsejar a un compañero que tiene dudas sobre su elección de electivo, le diría que se relajara y que se lo tomara con calma y fuese por lo que más le agradara. Bueno, la verdad es que la física es algo que está presente en todos los movimientos que tenemos en la vida cotidiana, ya sea lanzar proyectiles, cómo se mueven los aviones, los autos. Entonces igual como que me ayudó a comprender de una mejor manera todo este tipo de movimientos. No a analizarlos todos obviamente, pero sí a tener una mejor conciencia de todo lo que sucede en nuestro entorno relacionado con estos movimientos. Sí, yo creo que lo más complejo de este FD es la aplicación correcta de todas las fórmulas, porque este FD debe ser de los que más fórmulas tiene en realidad. Así que yo diría que eso es lo más complejo. Yo le diría que es un excelente electivo no solo para mejorar académicamente, porque igual como dije anteriormente, ayuda a comprender mejor el entorno y cómo funciona. Igual, por ejemplo, si eres una persona que está interesada en estudiar algún tipo de ingeniería en un futuro, este electivo va a ser muy útil para ti. Lectura y escritura especializada ha contribuido tanto a mi formación personal como académica, ya que me ha ayudado a subir mi rendimiento académico y también me ha enseñado las bases que necesito para poder mejorar en todas las asignaturas del liceo. En lo personal me ha ayudado en cuanto a la autoexigencia y también a ser perseverante. Yo creo que lo más complejo
durante el desarrollo de este FD ha sido el aprender como a recopilar toda la información que necesito o toda la materia que me han enseñado durante el FD, porque es mucha y hay que saber aplicarla toda en los debidos momentos. Me gustaría aconsejar y recomendar a mis compañeros que se integren al electivo de lectura y escritura especializada, ya que es un electivo que te entrega todas las herramientas necesarias para poder desenvolverte bien en todas las áreas que tú quieras estudiar, tanto durante la formación en la enseñanza media como en la educación superior. Y en lo académico se aprende un montón sobre lo que es el sistema nervioso, cómo afectan las drogas a nuestro cerebro, cómo afectan los medicamentos, cómo funciona en sí nuestro cerebro, los trastornos del sueño, el estrés y todas esas cosas que nos pueden servir, sobre todo los que queremos estudiar algo del área de la salud. Yo siento que el FD en sí no es complejo cuando es algo que te gusta. Creo que si la pasas bien, si te llevas bien con el profesor, que es muy simpático aparte, uno se entretiene, disfruta lo que está aprendiendo y se interesa cada vez más por los temas que se dan a conocer cada clase. Entonces en sí el FD no es complejo. Sí, a veces hay más trabajos de guía y cosas así, pero nada que sea complejo. Es un FD fácil de llevar. Y un consejo para los que vayan a escoger los FD es que siempre escojan FDs que los vayan a servir para el futuro, para lo que quieran estudiar. Si quieren estudiar algo del área de la salud, elijan los de ciencia, porque son fundamentales para lo que se viene en la PAES, son conocimientos que necesitamos adquirir en esta edad y nos van a servir mucho para nuestro futuro, y que nunca escojan FDs porque les cae bien el profesor o porque les cae, van a sacar mejor nota, qué sé yo, solamente por eso, no. Elíjanlo porque va a ser algo que les va a servir para un futuro. Personalmente el electivo te ayuda mucho a lo que es como mejorar la confianza personal, ya que se generan espacios e instancias donde no da miedo participar o tener miedo a equivocarse. Académicamente te ayuda bastante a lo que es como desenvolverse mejor en presentaciones, aparte de generar un pensamiento crítico y manejar mejor los contenidos que son propios de la asignatura. Lo más complejo puede ser como la exigencia y la cantidad de información que es al principio, la intensidad y la profundidad de los contenidos, pero a medida que va avanzando el tiempo eso se hace más fácil y aparte como que uno se acostumbra. Si les gusta biología, el FD va a ir súper bien, aparte de que si quieren estudiar como una carrera relacionada con el área de la salud, sirve como base y sirve también como para preparación de la PAES. Bueno, este FD ha contribuido a poder saber más de la economía y entenderla de una mejor manera. También me ha ayudado a la exposición, ya que exponemos mucho en este FD, y poder hablar en público. Lo más complejo del FD es el tiempo, ya que con el poco tiempo que nos dan es a veces difícil aprender de una óptima manera. Bueno, le diría que escoja el FD de Economía, ya que tiene una profesora que nos ayuda en todo, en todas nuestras dudas, sus guías, sus trabajos son muy buenos, nos ayuda en todo y nos hace aprender cosas nuevas que quizás en segundo medio no sabíamos. El FD de Economía y Sociedad sirve o me sirvió en general para aprender todo lo que pasa en el mundo y en nuestro país, para comprender mejor las situaciones económicas y cómo, por ejemplo, una situación en otra parte del mundo nos afecta a nosotros. Bueno, lo más complejo del FD es la parte teórica, que para aprender cómo funciona el mercado y la economía, pero en realidad, sobre todo con los ejemplos que da el profesor Ignacio, se da muy fácil de entender toda la materia. Bueno, para empezar, yo en mi elección de este FD no fue con mucho entusiasmo, porque tenía antecedentes en tercero medio con otra profesora, de que era muy denso y con mucho trabajo, pero cuando entré con el profesor Ignacio, fue una clase muy amena, donde se daban muchas oportunidades y eran trabajos donde se les pedía la opinión al alumno y lo importante es que no eran evaluaciones escritas. Además de que dentro de las opciones que se dan en el horario del FD, por lo menos cuando me hicieron elegir a mí, está entre economía, artes y educación física. Y para una persona como yo, que soy científica, la mejor era la opción de economía y sociedad. Y la verdad me esperaba que se fuera mucho más económico que sociedad, con la parte de números, pero no fue así.
Entonces si van por esa parte, no les recomiendo el FD, pero si van por una parte como educación ciudadana, donde se quieren informar sobre el día a día, por qué las noticias sale, por ejemplo, noticias sobre inflación cuando pasa algo en Estados Unidos, este FD es para ustedes. Bueno, este FD me ha contribuido en poder realizar un plan de entrenamiento y ponerlo en práctica en mi día a día para así tener una vida mucho más saludable. Yo creo que lo más complejo del desarrollo del FD ha sido el tiempo, ya que en todos los FD es muy poco tiempo el que nos dan en la semana. Que escoja este FD, ya que este FD te proporciona mucha materia, la cual te podría contribuir en tu día a día y poder tener un estilo de vida más saludable durante los años. Este FD me ha aportado muchas herramientas a la hora de organizar mis tiempos y horarios para cumplir mis metas, ya sea en lo académico como en lo deportivo. Mi experiencia, lo más complicado ha sido encontrar qué es lo que falla, ya sea en mi plan de entrenamiento o en cómo ejecuto ciertos ejercicios o cómo ejecuto mi día a día. Yo le diría que este FD nos otorga las herramientas necesarias para que podamos establecer nuestras metas o objetivos y ir desarrollándolas poco a poco mediante el establecimiento de distintos objetivos. El FD de química es súper útil para la gente que se está enfocando a las ciencias principalmente, por ejemplo las ingenierías o medicina o cosas así. Uno aprende muchos conceptos desde cosas muy básicas hasta cuestiones más complejas que se pueden llegar a ver incluso en la universidad. Entonces resulta súper útil en eso. Bueno, en líneas generales lo más complejo resultan todos los aspectos como matemáticos de la química. A la gente le suele costar caleta, pero si se maneja relativamente bien unas matemáticas relativamente básicas, se puede pasar fácil. Que le dedique harto tiempo, más que nada, porque en cosas se requiere estudiar harto y manejarse bien en los experimentos y cosas así. Entonces es como importante que haya harta dedicación al FD. Este FD me ayuda a entender un poquito más lo que es la química y más que nada poder darme cuenta de que no es tan difícil como se plantea o como se muestra desde afuera, sino que si uno lo comprende desde su base, todo comienza a desglosarse y de una forma mucho más sencilla, que tal vez a nosotros como FD nos ha costado un poco poder adaptarnos. Creo que también hemos logrado en cierto sentido salir adelante con esta asignatura y poder entender mejor y darnos cuenta que no es tan difícil como se muestra desde afuera sin una explicación. Bueno, lo más complejo yo creo que para todos fue el lograr nivelarnos después de pandemia, ya que el profesor puso todo su esfuerzo en poder lograr que estuviéramos al nivel que deberíamos estar como tercer año medio, y yo creo que ese fue el desafío más grande, pero podemos concluir que finalmente se logró y pudimos nivelarnos adecuadamente. Bueno, si yo tuviera que aconsejar a un compañero para poder elegir su FD y que elija el FD de química si es que tiene ciertas dudas, yo creo que le diría que si es que está dispuesto y realmente comprometido entre este FD y que se esfuerce lo más posible y que lo disfrute, porque finalmente cuando llegamos al momento de entrar a los laboratorios y ver muestras y todo lo que conlleva eso, es mucho más divertido y logramos ver la química de una forma mucho más entretenida. Incluso en nuestro día a día nos surgen preguntas que la misma química nos puede resolver.